Hola. Se nos ha olvidado, bueno, improvisamos. Venga, una, Hola. 2 y 3. Hola, buenas. Estáis en un nuevo vídeo. Estáis en un nuevo vídeo de Amante Literaria. Ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo de reseña. Primero que os vamos a reseñar, como ya habéis visto, es Con esto y un bizcocho de Amara Castrusí, que de Círculo Rojo Editorial. Ha ganado el premio Círculo Rojo de 2018 y aparte es la tercera edición. Hay que decir que el libro en sí es fácil de leer porque las palabras y todo están, la verdad es que bastante bien. Hay bastantes diálogos que eso, quieras o no, o sea, a mí me hace las lecturas más fáciles, más amenas, más, no sé, más actuales, sobre todo las actuales. Bueno, este libro empieza que te quedas en shock porque empieza una cosa que le pasa a Mariana que cambia por completo su vida. Pero es que no es la típica historia de no, la deja el novio, no. Algo chungo, ¿eh? Traumático. Sí, ahí os lo dejo. Y eso hace que en vez de irse a unas prácticas que tenía que ir, va a Vigo junto con su familia a recuperarse, a intentar cambiar de aire. Me encanta porque la historia no solamente nos narra como la evolución de ella a partir de ese momento, sino también la de su familia, la de su padre, la de sus hermanos, porque todos tenemos nuestros problemas en la vida, sobre todo amorosos. Bueno, nosotras no. Bueno, nosotras. Entrelaza las historias de todos y me gusta eso también porque lo hace más dinámico y no te hace centrarte solamente en un foco. Y eso que os lo recomiendo si os gusta, bueno, la romántica sobre todo. Y tiene también toques así de humor y eso que es muy dinámico, todo. Es que me ha gustado un poco todo este libro y eso, y lo recomendamos. No os hablo porque sé que lo ha dicho todo. Sí, lo siento. No por eso digo. Me he quedado sin frase. No, mejor os hablo ahora más de otra. Y ahora llega la resistencia de Estui, de Israel Rodrigo de Círculo Rojo. Lo primero es que es un libro muy descriptivo y cuenta la historia de Sira, de cómo vive en una aldea con sus padres y un día de repente empieza a haber cambios en esa aldea. Sira ve cómo están empezando a reforzar las murallas de la aldea y también aparecen otros personajes que son cruciales en la historia. Aparece también su padre Roger, quien es contratado por el conde Diago. Mientras tanto, aparecen otros personajes como el Luca o Daco, que por ejemplo lo que hacen es prepararse para la batalla que se está acercando junto a Sira, que ella es una experta lanzadora de onda. Algo que me ha encantado del libro es que es un libro introductorio, o sea, se avecina una saga, se avecinan más historias de Sira, de la aldea, de todos los personajes que viven, de esas aventuras que están viviendo. Es un libro muy cortito, se hace muy ameno, tiene toques más juveniles, pero al mismo tiempo vemos cómo los personajes van madurando a lo largo de la historia y me ha gustado mucho, es sin duda una súper recomendación y encima es súper entretenido. Ahora yo voy a hablaros de Burbuja Espejo, de Carmen M. Lobato, que me ha encantado. Es un libro súper cortito, sobre todo es súper juvenil. Una niña a lo mejor de 9-10 años le encantaría, y a mí también, la verdad me ha gustado. Os cuento la historia. Milena es una chica a la que no le gusta el destino que se le ha impuesto, porque ella es una chica aventurera, diferente para la época totalmente, y le gusta mucho jugar y estar con su amigo Aidan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es la heredera del reino de Cerul. O sea, cagada total. Intentando cambiar su destino pasa algo. Aidan siente que desde ese momento, que no voy a contar qué es lo que pasa, es distinta. Y todo se desvelará cuando llegue un duende, con la visita de un duende. Y ahí os lo dejo porque no quiero desvelar el libro, pero eso que es súper bonito y lo podéis encontrar el enlace aquí abajo, que seguro que os gusta. Y ahora llega La bruja, la espada y la hija del guerrero de Lidia Castro Nava. Es un libro de fantasía juvenil. Ahora me ha dado por leer este género y cuenta la historia de Adriana con H. La H es muda, pero Adriana, que nos pareció curioso cuando hicimos el unboxing. Adriana no entiende por qué su vida tiene que ser controlada, porque hay unas normas que dictaminan lo que está bien que una chica haga y que no. No entiende por qué tiene que cumplir las normas que un hombre diga. Yo también no lo entiendo.
Y entonces resulta de que en la época medieval en la que vive se ve obligada a casarse y a ser ama de casa. Y es algo con lo que ella no está de acuerdo. Algo sucede y es cuando Adriana se convierte en una mujer luchadora, capaz de decidir qué hacer con su vida, capaz de escoger qué le gusta, qué no. Y ahora llega la parte fantasiosa de la historia, también ficción, porque Adriana empieza a tener unas visiones, empieza a ver edificios, localizaciones futuristas. O sea, ella está viendo cosas del pasado, androides, clones y demás. Hay otros personajes también que dinamizan mucho la historia, la hacen que sea un libro muy ágil y fácil de leer. Me ha dejado con ganas de saber más. No puedo contar más, la verdad, porque si os digo por qué Adriana ve esas cosas, ya os hago el spoiler definitivo. Y os dejo con la intriga de que sepáis que ¿por qué pasa una chica de la época medieval a ver cosas del futuro? Os lo dejo. Ahora, resulta de que cuando hicimos la reseña de este libro de Historias de una bruja de Adrián López Castaño de Círculo Rojo, tuvimos un problemilla con la edición y se cortó. Me dio tiempo, no pasa nada, me dio tiempo a deciros que el libro es un libro entretenido que cuenta la historia de Calandra, una chica que es sacada de su pueblo y porque su madre la saca de allí y la manda a vivir con sus tíos y allí conoce a la anciana Ellie que básicamente le cuenta a la niña que es una bruja y esta chica Calandra empieza a explorar la magia, a meterse de lleno en este mundo tan complicado. Como Teresa. Sí, que yo soy muy bruja. Vemos también cómo aparece la Inquisición en esta época, ya sabéis el daño que hizo la Inquisición. Y vemos cómo la niña evoluciona a lo largo de todo el libro, cómo se hace mujer y con ella crece su sed de venganza. Quiere saber por qué su madre la dejó allí y se marchó. Quiere saber por qué la Inquisición hace lo que hace. Es un libro muy entretenido, muy dinámico. Me ha hecho súper corto a pesar de que es grueso. Es cierto que me ha faltado quizás un pelín más de ver los sentimientos porque eran como todo muy directo y querría haber visto más los sentimientos de Calandra, pero de verdad que me ha gustado y es súper recomendación. Y ya está. Y eso ya está. Sí, y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya gustado. Nos vemos a la próxima. ¡Mua!